al Evangelio de Juan. Búsquelo en su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ir del 29 en adelante. Quiero pues recordarle que venimos saliendo de los eventos escatológicos. Fueron 6 meses donde aprendimos mucha escatología. Y ahora queremos pues, quiero arrancar el libro de Efesios, la epístola a Éfeso o a los Efesios, en el mes de enero. Entonces el miércoles pasado estudiamos acerca de las ¿cómo se llama? Las profecías que nos hacen ver que Jesús es el que había de nacer. Hoy vamos a tomar un tema importante, que esto es un poquito bastante interesante en el sentido de que nos va a afianzar nuestra fe. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 al 36. Lo tenemos, dice la Biblia, léalo conmigo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, como dijo, hermano: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a quién, hermanos, a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedir al Espíritu Santo que ponga palabra en mi boca. Señor, que lo que diga, que lo que haga, glorifique tu nombre. Pido, Señor, por el hermano, por el amigo, por aquellos que están conectados a través del internet, que seas tú hablando a tu pueblo, que podamos, Señor, exaltar tu nombre sobre todo nombre. Padre, que la palabra pueda edificar, consolar y exhortar, para que por medio de la misma podamos salir fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, si algo hay que entender es que la cultura bíblica es muy diferente. Los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel, son costumbres totalmente diferentes a las nuestras. Tenemos que aprender ciertas cosas. Nosotros no, como pueblo. Bueno, quizás, ¿quiénes vivían acá en nuestras tierras como tribus como indígenas, antes que vinieran los españoles? ¿Algo de cultura? ¿Eran los pipiles? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, ellos ofrecían sacrificio, ¿o no? O sea, ofrecían sacrificio. Ahora, pregunto, ¿a usted y a mí nos enseñaron a ofrecer sacrificio a Dios? No. Nosotros aprendimos de la iglesia tradicional dogmas de fe, doctrinas que muchas veces son de hombre, que muchas veces no están en la Biblia, que se sustentan, que usted y yo debemos de creer por fe. Eso es un dogma. Ellos dicen: esto es así, debe de creerlo, y usted tiene que creerlo aunque no tenga una base bíblica. Pero los israelitas tenían un sistema sacrificial que debían de presentarle a Dios. ¿A dónde está desarrollado todo el sistema sacrificial, hermano? En el libro de Levítico fue dado al pueblo de Israel, donde ellos tenían que presentar una serie de sacrificios, donde ellos tenían que mostrar conforme Levítico les daba que deberían de realizar. Recuerde que Israel tenía 3 leyes. Una era la judicial, que es la que habla acerca de los problemas. Y esta era una ley ceremonial, ¿verdad? Cómo presentarse ante Dios para presentar todas las ofrendas. Eso, ellos no es que, hoy quiero presentar póngale un conejito. Le voy a llevar a Dios un conejito. No, estaba establecido lo que se debía presentar. Entonces, para un israelita, escuchar que Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo tiraba hasta el Antiguo Testamento, recordando que el pueblo de Israel cada año presentaba un cordero sin mancha, un cordero que tenía sus características propias, no podía ser cualquier cordero. No decía: este me sobra, ¿verdad? A este voy a regalar. ¿A cuánto les ha pasado? Y nosotros vivimos como iglesia, que de repente empezamos a pedir ropa para llevar al majagual, y las primeras veces que pedimos quizás no fuimos muy específicos.
Y hermano, si usted tiene ropa, tráigala. Y los hermanos trajeron. Pero de 100 piezas, 60 venían dañadas. Entonces le dije, este chirajo ya no me sirve. En vez de trapeador lo llevo a la iglesia, ¿verdad? Después empezamos a decir, hermano, si usted va a traer ropa, que sea la ropa que usa el 24 o el 31, ¿verdad? Y ahí sí mejoró. Entonces, Dios había dejado un orden, había establecido un orden para presentar el sacrificio. Cuando Juan en el Nuevo Testamento dice, he aquí el Cordero de Dios, haciendo referencia a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas sabían que se refería al Cordero Pascual, el que les recordaba que ellos al salir de Egipto, ¿cuál fue la última plaga que les cayó ahí? La muerte de los primogénitos. ¿Y cómo se libró el pueblo de Israel? ¿Ah? Pintando los dinteles con una sangre del cordero. Todo esto es una imagen. Ya se notaba lo que Jesús iba a hacer en el nuevo, ¿ya? Entonces, cuando Juan viene y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los israelitas sabían de ese sacrificio. Entonces les estaba diciendo, ese es el Cordero, el Hijo de Dios, que quitará el pecado para que el hombre pueda acceder al trono de la gracia, para que seamos justificados a través de él para ser salvos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar ahora? De la obra de Jesucristo. Amado, Cristo es la obra redentora. En él se ofrece como un sacrificio al morir por los pecados del mundo y rescatarnos de la condenación eterna. Dios no nos muestra el camino a la salvación, Él es el camino de la salvación. Amén. Entonces, la obra redentora de Cristo, vamos a ver algunos aspectos importantes. Si usted lee Juan 1:29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ¿qué dice? O sea, el sacrificio verdadero para Dios, que quita el pecado del mundo. Y luego usted lee el 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Amado hermano, esto hace referencia a todo el sistema sacrificial establecido por Dios en el Antiguo Testamento, dando un cordero ofrecido por los pecados del pueblo. Eso es Jesús, el que viene a pagar un precio por nosotros para que podamos estar seguros de nuestra salvación. ¿Por qué decimos que somos salvos, hermano? Si usted se pone a pensar, por obras no podemos, por propio mérito no podemos, porque todos los que estamos aquí de alguna manera pecamos. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero por nuestro propio mérito no podemos llegar al cielo. Porque claro, usted dirá, no, pastor, yo conozco una persona buenísima, es una persona que no hace mal a nadie, pero la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los procesos o la obra de Jesucristo, veamos algunos aspectos importantes. Hemos dicho que Él es nuestro Redentor. Ahora, ¿qué es el Redentor? El que paga un precio por mí. Dentro de la obra de Cristo, tenemos que ver que Jesús es nuestro rescate. Ahora, volviendo al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, esto también, en el Antiguo Testamento, también se hacía un rescate por alguien, se rescataba a alguien. Váyase conmigo y no pierda. Bueno, esta cita ya no la vamos a usar, pero váyase conmigo a Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, versículo 47. Vea lo que dice la palabra. Levítico 25, 47. Levítico 25, 47. ¿Lo halló? Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero. Ojo con esto, hermano. Póngale que alguien estaba pobre, no tenía para comer, tenía familia. Él venía y se presentaba ante alguien que tuviera plata y le decía, mira, yo me vendo por un precio. El venderse significaba que se iba a ser un esclavo, era un esclavo voluntario. Él por su voluntad decía, yo voy a trabajar, tú me pagas o me alimentas a mi familia, no nos vamos a morir de hambre. Pero como era tanto el dinero que prestaban, que básicamente toda su vida sus hijos iban a quedar
como prenda. ¿Se acuerda de la viuda que está preocupada porque no tiene cómo hacer, que sus hijos van a venir los acreedores de su esposo y van a querer hacer esclavos a sus hijos? Entonces, dice la Biblia, vea el 48, después que se hubiera vendido, dice, voluntariamente se vendía, podrá ser rescatado, ojo, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Es decir, había que pagar un precio, había que pagar porque había que hacer un rescate. ¿Y qué era el rescate? Un familiar, un amigo. En este caso, Jesús, dentro de su obra redentora, nos rescata ¿de qué a nosotros, hermano? De las tinieblas, nos rescata del infierno. Amén. Entonces, Jesús es nuestro rescate. Vaya conmigo, Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Voy a tratar de ir despacio porque son cerca de 10 o 12 textos bíblicos. Mateo 20, 28. Vamos a ver lo que dice. Búsquelo ahí en su Biblia. Mateo 20, 28 dice de la siguiente manera: como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. ¿Y qué más, hermano? Y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué interesante. Entonces, dentro de la obra de Jesucristo en la tierra, nos vino a rescatar. ¿Y a rescatar de qué? De una condenación eterna en el infierno. Porque recuerde que al infierno no se va por ser mala persona, ni al cielo por ser buena persona. Porque Jesús es el que nos rescata, nos libra de la condenación eterna. Porque la palabra de Dios me enseña que Él no vino a condenar al mundo, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Mire. Entonces, dentro de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, está dentro de esos aspectos importantes, ha venido a rescatarnos. Aquí lo dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién, hermano? Por muchos. ¿Y por qué? Mire, la palabra no se equivoca en nada. ¿Y por qué no dice por todos? ¿Por qué no dice por todos? Porque no todos quieren, ¿o no? A algunos de aquí nos costó llegar al evangelio, ¿sí o no? A nosotros, con mi esposa, yo le he contado la historia, nos venadeaba una vecina que iba al tabernáculo central. Nos venadeaba la señora. Nosotros hasta nos escondíamos: espérate que vayan para la iglesia. Y nosotros, al ratito, ya fueron. Yo salía: no va a ir. Uy, hermano. Y así hasta que un día Dios la usó por quitarnos de encima. Dijimos nosotros: vamos al culto vos. Y total, así se le quita esta chirre. Mira qué chirre nos agarró a nosotros, que aquí nos tiene, ¿verdad? Entonces, el rescate es para todos, pero no todos quieren. Porque si la Biblia es y para dar vida eterna, para dar su vida en rescate por todos, o sea, ya de hecho vendría por mucho, dice. Porque no todos quieren. No todos quieren. Entonces, veo que el significado de un rescate se encuentra explicado allá en Levítico, donde le dije, donde se venía y se compraba. Jesús pagó un precio en la cruz para que usted y yo fuésemos rescatados de esa condenación. Ahora, podemos ver que una persona es liberada pagando un precio. Si usted ve en Levítico, había que pagar el precio, y Jesús lo pagó, y lo pagó con su sangre. Ahora, una persona, bueno, la justicia de Dios básicamente hace imposible que la humanidad suministre por su propio Redentor. Siempre que explico esto, yo se lo menciono a usted, porque yo le soy honesto. Yo iba a la iglesia tradicional y cuando yo oía que decían el Cordero de Dios que quita el pecado, primero, aquí en el país no tenemos corderos, o si habrán corderos. Lo que he oído que hay son, ¿cómo se llama? Hay chivos. ¿Cómo le llaman al que cruzan ahí? Peligüey. ¿Sí o no? Pero cordero, para mí, que hablaran de trasquilar la oveja, yo primero no sé ni qué era trasquilar. Yo era trasnochar lo que conocía, ¿verdad?
Entonces, como es algo que no es cultural, yo no entendía cuando el sacerdote decía el Cordero de Dios que quita el pero yo Cordero, si ya antes conocía, yo soy de ciudad, yo ni siquiera sabía que la diferencia entre un chivo, yo ya después que más o menos me dio la yota entendí que era un buey, cuál es la diferencia entre un buey y un toro, hermano. ¿Sí sabe la diferencia? Si no, investígala, ¿vea? No es lo mismo, parece, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces yo no entendía eso. Pero cuando ya Dios nos enseña y nos muestra que Él viene siendo ese Cordero, entonces, ¿qué hace? Hace algo que el ser humano no podía hacer. Y yo se lo he explicado a usted desde los inicios. ¿Cómo estaba Adán y Eva en el huerto? Estaban en una dispensación, en un tiempo que se llama de la inocencia. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, eran inocentes. Había un amor y paz. La mujer no celaba, no gritaba, no molestaba. Y el hombre también. El hombre era puro amor, ¿o no? El hombre era puro amor. No había problema. La señora no tenía que andar lavando ropa. ¿Cómo andaban? Hasta miedo, desnudo, hasta pena le da decir desnudo. Porque era un estado de inocencia. El hombre no sentía frío, no sentía calor, todo era perfecto, amén. Pero la desobediencia del humano, dejándose llevar por Satanás mismo, en el capítulo 3, usted lo ve, aparece ahí, Satanás, identificado como, o simbolizado como una serpiente, y la mujer, pues, puso oído, atento, el hombre obedeció, y desde entonces caímos a un estado de ¿qué? A un estado de conciencia. Ahora, ¿cómo sabe usted que cayó en un estado de conciencia? Pregunto. Abrieron sus ojos. ¿Qué fue lo primero que vio Abraham? Adán, ¿se parece? El primo hermano. Que estaba chulón la señora. Anda así, anda vestite, le dijo. ¿Quién le dijo? Habían comido el árbol del bien, del conocimiento. Entonces, del bien y el mal. Entonces se les abrió. Un niño de unos 2, 3 años puede andar desnudo y el niño le da igual, hermano. Uno de adulto, niño, vaya a taparse, qué vergüenza. Es más, el niño está en el baño chulón y usted le toma foto. ¿Cuántos tienen fotos de sus niños desnudos? Ay, que usted la suba al Facebook. Pero en ese entonces el niño le daba igual, porque estaba en un periodo de inocencia. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? El hombre quiso tapar su error. ¿Y qué se hizo? Unos delantales. Pero no era suficiente. Tuvo que venir Dios. ¿Y qué hizo? Un sacrificio. Le trajo unas pieles, unos delantales de pieles. La Biblia no dice, y Dios vino y sacrificó un animal, tejones, dicen algunos teólogos que probablemente por la zona donde era. No lo dice, pero se asume. Porque si eran pieles de animales, alguien murió, un sacrificio hubo. Entonces eso me tipificaba ya ese sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. No para tapar, sino para limpiar. Entonces una de las partes de la obra de Jesucristo es el rescate. Ya lo vimos en Mateo. Vea Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice de la siguiente manera: sabiendo, dice, le voy a dar chance, pastor, no logré anotar la cita, ahí está en YouTube, no se preocupe, y otros que ni traen ni apuntan, así que no se preocupe, ¿ve? 1:18 lo tiene. Sabiendo que fuisteis, ¿qué, hermano? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hoy se entiende por qué Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea que dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, dentro de lo que Jesús vino a hacer es a rescatarnos. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Claro. ¿De qué? Nuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa? ¿Por qué cuando uno recibe a Cristo decimos que somos nueva criatura? Porque dejamos esa vieja manera de vivir. ¿Cómo celebraba el 24, el 31 usted? No estaba pensando en venir a la iglesia, no estaba pensando en venir a un culto. Estaba pensando en las cervezas. Estaba pensando en los cohetes, ¿verdad? Y reventar cohetes. Y estaba pensando en el pavo y en el chompipollo y en el gelengue, ¿o no? ¿O solo santos hay aquí? ¿Verdad? No es mentira que andamos pensando que íbamos a hacer 24, que hay que, no, que vamos a reunirnos para darle gracias al Señor. No, estábamos pensando, mira, y hoy ¿dónde va el party, vos? Ya nos vamos a reunir, vos. Ya tenés el bombazo del año, el CD, los discos que vendían. ¿O no? Las de Aniceto Molina. Todo eso era nuestra. Y no nos importaba que nos muriéramos, porque la verdad que, pues sí, ese era el vacil, ¿verdad? Pero dice que Dios nos rescató por medio de su Hijo. Yo espero, creo y confío que uno que está aquí está preocupado porque, pastor, no tengo el 24, no sé dónde va a ser el baile, nadie me ha invitado. ¿No se ha fijado usted que hacen bailes esos días, el 24 y el 31? Grandes bailes, a veces en la feria, antes, hoy no sé a dónde, pero en la feria internacional. Y yo solo me pongo a pensar, están tan perdidos que ni la familia los quiere usted. Tienen que irse a un baile para sentirse bien. ¿Y cuántos de ustedes anduvieron por ahí? Pero volvamos aquí porque no los quiero, ¿verdad? ¿Cuántos? Primera de Timoteo 2:6, siempre con este tema. Primera de Timoteo 2:6. Déjeme ver, Primera de Timoteo 2:6. Dice de la siguiente manera. Bueno, 2:5. Porque hay un solo Dios. Ojo con esto, hermano. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. ¿Cómo dice? Jesucristo, hombre. Ojo con esto. Tal vez 3 puntos que tocar. El primero, aquí podemos ver la unión hipostática que hay en Jesús. 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Que yo no necesito que nadie haga una mediación para llegar a Cristo. Por ahí hay una máxima de la iglesia tradicional que dice: a Jesús por María. Pues no es así, la Biblia no dice eso. Yo no necesito de un santo, y no estoy hablando mal, son personas que dedicaron su vida, vivieron santamente, entre comillas, pero yo no necesito de otra persona para poder acceder al Padre. El Hijo es el camino. Aquí lo dice, miren, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No nos habla ni siquiera de iglesia, hermano. No caiga en ese error usted decir, no, es que nosotros los bautistas, no, es que los pentecostales, no, es que y empezamos a hablar de denominaciones. Usted y yo nos debemos a Cristo porque Él pagó un precio, no a un pastor, no a un líder del religioso. Puesto los ojos en Jesús, quien pagó por mí, quien me rescató, porque el que pagó por mí es Jesús. Amén. Ahora entiende usted cuando a veces uno dice, hermano, Dios no tiene nietos. ¿Qué significa? Que si usted tiene hijos que ya andan entre 8, 10, 11 y 12 años, que ya salieron del estado de la inocencia. Yo no sé usted, pero creo que aquellos que ya pasamos de los 50, amén, gracias por apoyar. De los 40 le iba a decir yo, no, para que no sea tan grueso, aquellos que ya pasamos de los 30, pueden ser los 40, los 50, los 60, los 70. No es cierto que uno antes no había tanta tecnología. 7 de la noche, los canales terminaban máximo a las 12 de la noche, máximo. Y las películas así que eran mero, a las 9 las ponían. Y los papás no nos dejaban ver ese tipo de películas. Ya había un control. Y como yo lo dije el lunes, lo más que uno podía llegar es a vigiar a la vecina cuando estaba bañando. Porque había mucha inocencia. Un niño de 12, 13 años. Ahora las niñas de 12, 13 y los varoncitos de 13, o sea, porque se ha ido acortando ese estado de inocencia por todo nuestro alrededor. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús es el que pagó por nosotros. Y aquí lo dice, vea lo que dice el 6, el cual dice,
se dio a sí mismo, ¿en qué, hermano? En rescate. Ojo, estamos hablando de la obra de Cristo, el cual se dio a sí mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio en su debido tiempo. ¿Por todos quiénes? Los que han creído en Él. Se dio a sí mismo en rescate. ¿Ya? Vea cómo dentro de la obra redentora de Cristo no hay otra manera, hermano. Él pagó por nosotros. ¿Quién nos rescata? Jesús. Aquí no hay santos, aquí no hay vírgenes, aquí no hay un pastor. Por eso es que usted y yo tenemos que tener bien claro que no estamos siguiendo a un pastor, estamos siguiendo al pastor de pastores, nuestro Señor Jesús. Cuando estamos ahí no nos perdemos. Cuando estamos ahí no nos perdemos. Ahora, sigamos avanzando. Vea conmigo Tito 2:13, 2:13-14, un poquito más adelante. Y este otro punto doctrinal que le puede servir para aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Tito 2:13, ¿lo tiene? Aguardando la esperanza bienaventurada y la magnificación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué, hermano? ¿Dice o no dice que Jesús es Dios ahí? Amén. Vea el 14. ¿Quién dice? Se dio a sí mismo, ¿por quién no? ¿Por quién, hermano? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, Él nos rescata. No hay más. Ahora, ese es el primer punto, son 4 que le voy a mencionar. El segundo punto, mis amados, es la propiciación. Jesús es nuestra propiciación. ¿Qué hace? Nos rescata. Cuando nos rescata, nos vuelve propicios para con el Padre. ¿Qué es propicio? La palabra propicio, ¿qué se le viene a la mente? Algo adecuado, es propicio. No, esta persona es propicia para esto. Ah, mire, usted está propicio a que le dé un patatús. Propicio, o sea, está porque tiene el azúcar alta, porque tiene la presión alta, porque tiene mal carácter. Propicio, es propicio. Dice la señora, mira hija, ese joven está propicio para vos. ¿Qué está diciendo? Lo acepto, ¿eh? Y la bicha que dice, ay no, yo el peludo quiero, ¿verdad? Propicio es adecuado. Entonces, amado hermano, dentro de la obra que Jesús hace, Él es nuestra propiciación. Significa crear un ambiente favorable para la reconciliación. Por ejemplo, si dentro de, bueno, en la parte legal si hay un problema, por ejemplo, si usted tiene un problema con un vecino, usted va y pone una demanda, buscan a un mediador. ¿Sabe que las alcaldías tienen un departamento donde usted puede ir a poner una demanda de algo que está sucediendo con un vecino? La alcaldía pone a alguien para que él medie entre ellos, para que no se malmaten, pues va. Entonces ellos vienen y dicen, ¿cuál es el problema? Fulanito dice esto, ¿y cuál es el otro problema? Entonces él media, tratando de generar un ambiente propicio para resolver el problema. Entonces, como el hombre cayó de la gracia del Padre, la gracia de Dios, tuvo que nuestro Señor ser el que nos propicia y nos vuelve un ambiente agradable para con el Padre. De hecho, Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe. Tenemos que, hermano, paz para con Dios, o sea, para con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús es el que propicia el ambiente, el que nos vuelve aceptable, Él nos rescata. Ahora, por su sangre preciosa, Él nos vuelve agradable para con el Padre. Es decir, apacigua la ira de Jesús, de Dios, perdón, Dios Padre, mediante el sacrificio que Él hace. Vea conmigo Romanos 3:23. Romanos 3:23. Trato de ir despacio a modo de no confundirle, a modo de que podamos tener estos temas que parecen básicos, pero que muchas veces podemos caer en alguna duda. Romanos 3:23. Por cuantos, ¿qué dice? Vea el de la par, se le nota, ¿verdad? Mire. Por cuantos todos pecaron, ¿y qué, hermano? Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, ¿cómo, hermano? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Es decir, que Él nos rescata, nos vuelve propicio para con el Padre. Y tenemos otra cita más. Primera epístola de Juan, en su capítulo 2. Primera epístola de Juan. Esas son de las últimas que usted va a encontrar. Allá váyase por Apocalipsis, ahí se retrocede. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la que, hermano, propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de los otros y de todo el mundo. Ojo, ¿qué es Él de nosotros? Propiciación. Entonces se da cuenta que nos rescata. Él es el que pone un ambiente favorable para volvernos al Padre. Amén. Ahora, ya nos rescató, pagó un precio por nosotros, hace que usted y yo busquemos un ambiente. Y no me vas a dejar mentir, cuando usted recibe a Cristo de corazón, pero de corazón, ¿no es cierto que empiezan a hacerle a usted venir a los cultos, leer la Biblia? Nunca había tenido una Biblia, pero cuando empezó le dio gana, amén, ir a predicar el evangelio, salir a ganar almas. ¿Cuándo? Si usted había criticado eso. ¿Por qué? Porque ya Dios a través de su Hijo ha generado un ambiente propicio para que usted vaya, se sienta y sienta el deseo de buscar más las cosas de Dios. Ahora, nos reconcilia. Cuando estamos sin Cristo, éramos enemigos de Él. A través de la Escritura nos damos cuenta que Dios es la parte ofendida. Quien toma, a pesar de que Dios Padre es la parte ofendida, Él toma la provisión de poner a alguien que pague por nosotros. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Vamos a buscarlo un poquito atrás. Romanos 5:10 dice de la siguiente manera. Permíteme, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué fuimos, hermano? Reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oh, ¿quién nos reconcilia entonces? Jesucristo. Él nos da la reconciliación. No hay otra manera. No es poniendo velitas para uno que se murió, no es pagando por una misa, no, es que es en vida que nos vamos. Si usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, ojo con eso. La gente dice, es que mire, yo solo una oracioncita de fe que digan y ya soy salvo. No, no es eso. Es su fe donde reconoce que Jesús es el que hace esa obra. Y cuando usted está creyendo verdaderamente en Jesús, es rescatado, se ambienta un ambiente propicio para buscar más a Él. Dios lo reconcilia, se reconcilia con el Padre a través de Jesucristo su Hijo. Ahora, 2 Corintios, busque conmigo, tenemos el tiempo exacto. 2 Corintios 5:18. Bueno, 5:17, vamos a leerlo ahí. Hermanos, esta es la obra de Jesucristo. Nos rescata, hace un ambiente propicio para poder llegar al Padre, nos reconcilia con el Padre, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Jesucristo somos reconciliados. Y en 2 Corintios 5:18, ¿qué dice, hermano? 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas ya no bailan en diciembre y ya no toman, ya nada. Aquí todas son hechas. Ojo con esto. Y eso es porque usted lo quiso. No proviene de usted, proviene de Dios. Vea lo que dice el 18. Y todo esto proviene de ¿quién? ¿Quién nos hace nuevos? Oh, ¿quién nos hace nuevos? Jesucristo, ante el Padre. ¿Cómo estamos sin Cristo? Condenados, destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo. Sin Cristo estábamos destituidos. Claro, la gente de afuera, usted le dice, no, vos sos fanático, vos religioso, vos tabernícola, vos estás loco, hoy te ha lavado el queso, ¿verdad? Porque estábamos allá afuera. Pero cuando usted conoce y entrega su vida a Cristo,
Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo sabía todas las escrituras. Era un alto erudito, era un conocedor. Allá afuera hay gente que conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Espíritu Santo, pero no conoce lo que es tener a Cristo en su corazón. Entonces la Biblia me dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió. Ojo, estamos hablando que dentro de la obra que Cristo hace, que nos reconcilia consigo mismo, dice, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ojo, el 19, pero antes de llegar al 19, nos dio el ministerio de ¿qué, hermano? Quiero hacerle un llamado. Dios no lo ha mandado a usted ni a mí ni a condenar gente. Te vas a ir al día al infierno, está bueno, por desgraciado. No digo que vamos a festejar el pecado de otro, pero lo podemos llamar al arrepentimiento. Podemos llamarlo arrepentimiento, porque dice la palabra: nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo se trata de tirar piedras. Vea el mayor ejemplo que Jesús ante la mujer que fue encontrada en adulterio. Jesús no dijo mátenla. Jesús llamó a los otros a la reconciliación. Les dijo: si alguno está libre de pecado, dele con todo, ¿verdad? Dios nos hace ver también que también nosotros, al igual que los que están sin Cristo, un día anduvimos perdidos y cegados por el pecado. Amén, hermanos. Ahora, dice la palabra de Dios en el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es interesante, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir: ¿cómo va a creer que Dios va a perdonar si ese es un gran sinvergüenza, si ese es un gran bolo, si ese era aquí, era allá, era? Y empieza la gente a hacer. Pero aquí dice que no nos toma en cuenta nuestros pecados. Ahora, definitivamente que el que ha nacido de nuevo no vuelve atrás, y su vana manera de vivir la deja atrás. Porque si seguimos viviendo una vida pecaminosa deliberadamente, no es necesario nacer de nuevo, hermano. Hay gente que me dice: pastor, pero ¿cómo es posible que la gente, mira los sinvergüenzas que son, y entonces y son salvos o no son salvos? Mire, ellos sabrán, hermano. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Si alguien anda adulterando, si alguien anda robando, si alguien anda todas las obras de la carne, créame, porque muchas, 20, 30, 40 veces haga la oración de fe, me atrevería a decirle que no es salvo, porque no lo ha hecho de corazón. Porque el que lo hace de corazón y es sellado verdaderamente por el Espíritu Santo, no digo que no vamos a pecar, pero nos va a costar, el Espíritu nos va a redarguir y lo vamos a pensar y vamos a luchar. Pero el que no, le da igual, hermano. Mira, deja de andar tomando, ay, no me digas nada. ¿Y vos crees que el pastor no se las echa? ¿O no? Porque se justifica. ¿Y vos crees que estos hermanitos, ay, si ya me los puedo? Encima les dieron la botella. ¿O no? Sí, la gente, hermano. Lo que pasa es que no hacen bulla, en bolsas se echan las heladas, ¿verdad? Pues si el que no ha nacido nuevo quiere justificarse, anda buscando el pecado del otro para disimular el suyo. Ahora, para cerrar, porque el tiempo no nos va a dar, entonces nos rescata, es nuestra propiciación, Él nos reconcilia y por último nos sustituye. ¿Alguno de aquí sirvió de fiador alguna vez y le tocó pagar? Ay, qué duro, ¿verdad? Nunca se me olvidó, mi hermano mayor sirvió de fiador en una empresa donde trabajó. A un compañero sacó una moto, la pagó la moto, mi hermano, el otro se perdió y nunca ha andado en moto. Mi hermano no sabe ni cómo se maneja. Él fue el que sustituyó al que tenía que pagar, ¿o no? Pues Jesús es nuestra sustitución. Todos los azotes que Jesús recibió eran para mí y también para usted, ¿o no? Ayer decía mi esposa: ¿alguien aguantaría los 40 menos un azote? Si ni le han pegado cuando usted está, ay, 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 ay. Y Jesús por usted puso su espalda, y Jesús por usted y por mí recibió un maltrato
por amor a usted. Él dentro de su obra nos sustituye. Yo tengo un ejemplo de mi hermano, uno de mis hermanos. La última paliza que mi padre le pegó antes de morir, él tenía un cáncer, antes de que cayera enfermo, se la dio por mi culpa. Por mi culpa. Yo tenía quizás unos 10 años, mi hermano tenía unos 14, 15 años. Hoy no sé, pero antes al mayor casi que le caía por todos, por los hermanos menores. Los hermanos mayores casi siempre son los más sufridos, aunque a veces se desquitan también. Cuando llega el papá, se fajan a los hermanitos chiquitos, ¿verdad? Y entonces mi hermano mayor, yo me recuerdo que mi padre hizo un rótulo. Antes no es como ahora, antes era con pintura. Mi hermano mayor siempre ha tenido la agilidad de tener buena letra y de hecho estudió un poco de arquitectura, a él le gustaba eso y tenía una letra muy, muy bonita, muy bien dibujada. Y mi padre hizo un rótulo a un lado y él al otro. Teníamos un negocio, una pupusería mexicana. Y pues mi padre no era tan agraciado, pero era el padre, pues, ¿y quién le decía nada? ¿Verdad? Que a mi hermano. Entonces cuando él puso los rótulos, lo pusieron parado con pintura. Hoy, antes usted echa pintura ahora y la pintura seca así. Antes pasaba 2 días para que secara esa pintura y un tufo de pintura, ¿se acuerda? Las casas, pues, hoy no, todo eso ha cambiado. Tenía plomo antes las pinturas, era dañino y todo. Y yo me acuerdo que vi y dije, no, me gusta más la letra del de mi papá. Y volteé y topó en algo y se manchó todo el rótulo. Cuando mi padre llegó y dijo, ¿y quién? Carajo, vean otras palabras folclóricas que él usaba. Dijo, ¿quién movió esto donde yo lo dejé? Hermano, cuando yo había una bodega, yo me escondí detrás de las botellas de bebida. Y yo me escondí, hermano, porque mi padre era pues no golpeaba, o sea, usaba el cincho. Y mi hermano no dijo nada. Y le pegó, pasaron los años, no me dolió. Sí. Allá en una reunión cuando murió mi madre, hace 17 años, nos reunimos todos y dice, dice, platicando todas las cosas que nos pasan, somos 7 hermanos, las cosas que vivimos, dice mi hermano, yo me acuerdo que por Raúl me pegó la última y mi papá. Yo, por mí. Y mi hermano me señaló, ya siendo adultos pues, 30 y tantos años tenía, y me dice, por usted. Yo, ¿cuándo? No me moleste, yo no me acuerdo, estaba chiquito, bien me acuerdo. Usted se escondió detrás de unas cajas de gaseosa. No, le dije yo, eran cervezas, le dije. Porque mi mamá vendía cerveza. Y yo le digo, estaba chiquito. A él le cayó lo que me tenía que caer a mí. Póngale que él lo dice, ya somos hermanos, ya no. O sea, no pasa nada, ya ni le duele, pues. Y eso hizo Jesús por nosotros. Lo que nosotros merecíamos porque ya Él pagó, lo que nosotros tuvimos que haber sufrido, lo sufrió Él. Entonces, dentro de la obra redentora de Cristo, Él nos sustituye, es decir, una vida en lugar de otra. Es decir, Jesucristo cargó con todos nuestros pecados sin tener pecado. Se hizo para que todos pudiéramos ser salvos. Creo que ahí en Isaías, ahí está en 2 Corintios 5:21. Miren lo que dice. Al que no conoció pecado, ojo con esto. 2 Corintios 5:21. ¿Lo tiene? Al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sin Cristo en mi corazón, si Jesús no viene a realizar su obra, usted y yo estaríamos condenados una eternidad. Valoremos lo que Jesús hizo en la cruz. Hay un libro que se llama La Gracia Barata. Recibí a Cristo, hace la oración y ya soy salvo. Y la gente hace una oración solo por hacerla, pero no sabe todo lo que implica. No solo es una oración, hermano. No es focus mocus, ¿no? Y ya sale la fórmula mágica de los brujos, ¡pum! Un encanto. No, esto no es así. Hay un proceso, y estoy hablando de la obra de Cristo. Y a esto tenemos que sumarle el proceso de la salvación, donde el que recibe a Cristo debe de mostrar, hay una regeneración del individuo. ¿Cómo sé que alguien ha recibido a Cristo? Pues no es el mismo de antes, nueva criatura. Hay una regeneración, dejó el vicio, dejó la mala vida, empezó a caminar correctamente, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Ahora, ese es tema de otro día, porque la salvación no solo es porque ya digo que soy salvo y punto, no, hay un proceso de la salvación. Pero hoy nos corresponde hablar de la obra de Jesucristo. Entonces, para terminar,
Isaías 53:6, dos textos y nos vamos. Isaías 53:6 dice, ciertamente, bueno, el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Oiga esto, mas Jehová cargó en él, está hablando de Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Sí lo halló? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Y para terminar de completar, Primera de Pedro, por favor, y con esto terminamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 al 25. Quien llevó, dice, ojo, Primera de Pedro 2:24, ¿lo tiene? Más le vale, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Oh, ya con Cristo, miren la diferencia. Pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Vea que la obra redentora de Cristo no es cualquier cosa, hermano. A lo mejor no le parezca muy interesante el tema, pero le recomiendo que vuelva a oír este sermón en YouTube o en Facebook. Hermano, cuando entendamos y valoremos lo que significa lo que Jesús hizo en la cruz, no vamos a dejar de cesar de alabar y glorificar a Jesús, no solamente porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino porque en su inmenso amor lo salvó a usted y a mí de las garras del infierno. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.